Poporopopopopom, poporopopom, pom, 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 poporopopom, porom, pom, pom, porom, pom, pom, porom, pom, pom, pom. Pom, 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 porom, pom, 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 porom. Porom, pom, pom, porom, pom, 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 porom. Muy buenas, una vez más al canal. Vamos a abrir esto que tenemos aquí delante. Top loaders chumbo, al final. Fundas rígidas y top loaders más chumbo. Churruchumbo. Y vamos a ir por el orden del despliegue. Aquí hay fundas rígidas también, o sea que hay chumbete. Chumbo es plomo en gallego, por si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Gallego es un gran idioma que se habla en muchos lugares del planeta, junto con el portugués. Y aquí estamos. No me voy a dar más dilación. Gracias por estar ahí, una vez más. Espero que disfrutes del plomo, o del chumbo en gallego. Yo lo voy a hacer, aunque tú no lo hagas. Y... oh, vale, los... Gamble, y esto tiene muy, pero que muy buena pinta. Unos Naturalize, unos Tangle, los chavos... wow, vale, cosillas icónicas. Mira. Capas de armadillo, la carta menos esperada en Premodern. Le pones esto casi a cualquier bicho en partida estancada y te recogen en la mesa. Brutal. Brutal. Bueno, el primer paquetito ha ido bastante rápido, ¿no? A veces hago silencios duros, ¿a que sí? Es para poder reflexionar. A ver si hemos sacado lo que viene siendo toda la cabezota aquí de la funda esta, porque no hay forma, ¿eh? Vale, tenemos dos... están un poco dobladillos. Vale, mis míticas compras Japofoil aleatorias, totalmente aleatorias. No sé si conoces esta carta, es un bicho muy curioso que se zafa del puente engañoso. Y que hace daños... debería ponerla aquí a la derecha. Para que la pudieses ver al momento. No tengo por ahí el iPad. Eso igual me era mucho más cómodo. En los siguientes vídeos voy a tener un iPad aquí al lado para poder buscarla rápidamente. Hacía daños en función a las cartas en mano del otro o algo así. Y con el puente engañoso, tú con cartas... con 0 cartas en mano... esta nueva, puedes pegarle y el otro solo mira para ti. Entonces, bueno, es un combo bastante cundiente. Vale, los Peris, Rebecca White, preciosos. Vale, hay cosillas, hay unas musas. Hay el gorilón este. No, gorilón no, Yeti. Es un Yeti, lo pone ahí, No os miento. Yeti. Portal 2 ni el Mint. Hay poquitos de estos. Esto es rara, además, me parece que es una rara. Y no se ven demasiados, Yo tengo 2, creo, 2 o 3. Y el cuentagotas, cuando los veo, los pillo, porque como no, casi no hay, pues al final me gusta tener todo. Todo Premodern. 2 de estos, vamos a revisarlos. Y tenemos aquí los armadillos, junto, todo lifelink junto en el mismo sobre. Pues te voy a decir que sí, Y otro Chavos y otro Erhan. Menudo bicho más icónico, madre mía. Ya sabes que... si quieres algunas de estas, me escribes. Uf, esto está de la hostia. Está mejor que los que tengo yo, chaval. Uf. Está mint, colega. ¿Cómo lo nombraron estos? Joder, pues no es mint, Ese es mint. Buah, brutal. Sí, creo que los voy a separar. Son los 2A. Este ya tiene aquí un tic de la imprenta. El troquel de la imprenta, buah, está increíble. Mira cómo se viene para adentro la esquina. Se viene para adentro y se ve solo a la luz. Se viene para adentro porque
Porque la cuchilla... La cuchilla viene de aquí para abajo. Sí, no sé muy bien cómo funciona un troquel. No sé si es a la vez o si tiene cierta inclinación y entra primero por un lado y va cortando. No lo sé. La carta parece que sí que está así hacia arriba, porque entran en esta dirección. Eso quiere decir que la carta no se ha jugado. Porque a base de jugarlo, aunque sea con fundas, de mete, saca, funda, mete, saca, funda, mete, saca, funda, mete, saca, mete, saca, mete, saca, pues se desgasta, ¿no? Y eso se le va quitando. Entonces quiere decir que esta carta no ha tenido prácticamente nada de juego. Creo que me las voy a separar porque creo que las mías están en peor estado, lo cual es bastante increíble. Voy así haciendo upgrades de mi colección según vayan llegando cosillas. Entonces, bueno, la mayoría de lo que voy abriendo aquí está a la venta. Pero luego hay ciertas excepciones, como no. Naturalizar, venga, nice. Un pocito de conocimiento. Y la potorrona que estaba esperando. Estos los compré, es verdad. Token de elefante. Y ya no sé qué estaba diciendo, ya perdí el hilo. Ya salió la potorrona y ya es que me confunde. ¡Buah! Mira para ahí, chaval. Brilla el cielo. Pues los maztazos tenían ese brillo también. Los Madcaps se llamaban. Qué grandes momentos lo de los tazos. Y esto es foil. No es foil la parte de atrás. Es un token curioso, Ok. ¿Es curioso o no es? ¿Cuánta gente tiene tokens de estos, Ojito. Lo compré para probar, no me acuerdo cuánto costó, no mucho, Un poquito, en plan un pavo o así. Está curioso. Mientras no haga los míos. Cuando haga los míos, game over. Lo pongo por ahí. Bueno. Aquí hay más fundas rígidas, entonces eso quiere decir que hay foils. No sé, con cuidado. Ya. Vamos allá. Vale, era un elefante de estos. Esto no me acuerdo qué hacía. Creo que los jugadores mostraban la carta superior de la biblioteca. Si es un bicho ponía un elefante. No estoy 100%... Pero es que es un sorcery. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Vale, más de lifelink. Los Nishovas y lo demás. Una torre. Torre de montaña. De estas... Esta creo que es la versión más cara de todas. A la peña le gusta la montaña. A mí también, es la que más me gusta. Bueno, me gustan todas bastante, pero bueno, esta más. Y sobre todo cuando está tan pulcra. Tan limpita. Bueno, de esta tirada creo que... hay un shatter. Creo que han ido muchísimas musas de la... ¿cómo se llamaba? Musa... Ay, no me acuerdo, La musa negra, ¿cómo se llamaba, hombre? No me acordaré, Pues no sé, no tenía... A ver, es una carta que tiene poquísimo margen. Realmente casi siempre empato. O sea, de comprarla en 5, venderla en 7 o venderla en 6. Empato, realmente empato. Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Si tienes las musas, pues igual te pillan unas Paylands o te pillan un par de cosillas más. ¿Esto qué coño hacía? Joder, solo por el foil que tiene está un poco curvada. No lo meto a cocer porque creo que yo no lo voy a jugar. Entonces, si se va de Galicia, se acaban desdoblando. Deben de venir de una región, el bosque demencial. Para el Puni. Este se viene para el Papi Puni. Dos más de estos en B. Vamos a revisarlos. Otra musa de estas, Tangle... todo mezclado. Esta tienda siempre me lo mezcla todo, macho. Se deben ver estos vídeos y como sabe que me joden, me lo hacen. Aquí hay top loaders, ¿no? Entonces empieza ya la movida a hacerse seria. A hacerse bastante seria. Tenemos otro de estos, que era el otro, que pillé 2. No, pagué algo, Las Hapu Foil Random valen pasta. O sea, allí las valoran. Pues no sé si pagué 4 pavos por esto. Por este pedazo de aborto, que probablemente me lo coma toda la eternidad. Pues que es Hapu Foil, tío. Soy una urraca y es superior a mí. Y aquí otra musa más. Vale.
Pues igual son puertecillos. Sí, puertos me hacían falta y un acumulado. Qué preciosidad. Ya va en top load el acumulado. Hace un par de años cuando empecé a pillarlos no iban en top load, ¿eh? Iban en fundadura nada más. Te los mandaban así. Los japos están viendo el filón. Carajo. Este... Buah. Está mejor que los que tengo yo. Lo voy a poner para comparar. Tengo ahí 4. Lo comparo y decido. Comparo y decido. Lo primero va para el pony. Y puertos no tengo, debería ir separándolos. Esto es un puerto en A. Claro, costan una pasta de cojones estos. Claro, es que están A. Con las cartas así ya un poquitín más tal, ya no se rayan. No, voy a ser... Es que yo, ¿cómo se dice? Mi objetivo es tener los Japo Foil. Entonces... Como prefiero no tenerlos hasta tener los Japos, ¿no? Es un poco ahí mi paranoia. Este está en C. Tiene mordidas de rata por ahí arriba. Y hay 2 Cs. A ver si al menos no tiene dobleces. Que conste que prefiero que tenga una doblez que no sea muy severa a que tenga mordeduras así tan heavies. Porque en las mordeduras no hay nada que hacerle. Si la carta está tan dañada no puedes ni siquiera ocultárselas porque es que es peor. Es peor porque el Inked... O sea, pone la carta en pur ipso facto. Esta claramente está Pléyez, Puerto Pléyez. Bueno. Y aquí tenemos otra C. A ver cómo está esta C. Fua. Igual de mal. Bueno. Tengo que revisar porque es que no me acuerdo cuánto los compré. La verdad que eso peca un poco. Me los veo un poco a buen precio, los veo en el estado. Eso son Cs, son Cs. Entonces, es que me tienen llegado Cs en muchísimo mejor estado. Entonces, claro. Esta vez está muy, pero que muy bien, ¿eh? Muy bien. Está, pero que muy bien. Yo diría que casi está mejor que los que tengo yo, ¿eh? Tiene un tiquito muy pequeño, no sé si es la funda. Ya no estoy seguro, ¿eh? No, era el puerto que estaba debajo. Vale, perfecto. El puerto extremadamente dañado. Confunde la peñita. Vale, y vamos con los últimos top loaders. ¿Habrá más puertos? Era un buen fichaje, me hacen falta puertos. Tengo 1, nada más. Más estos que llegaron, más estos 2. Bueno, debe haber 6 o 7 ahora. Vuelan bastante rápido, hay mucha demanda. Son... Oh, papi. Oh, papi. Oh, papi. Papito. Ven con papi. Uf, vamos a dedicarle... Esto es para dedicarle un vídeo entero a la carta. Tenemos una B y una C. Y un Mirris en A. En inglés. En inglés se está cotizando también la hostia. ¿Por qué? Porque aunque haya muchísimas más copias impresas... A ver, con cuidadito. Hay muchísima más demanda. Entonces es como que... Bueno, se contrapesa, ¿no? Digamos. A ver, hombre, por favor. Que están todos los... Toda la expectación impactante. Se fue para adentro, chaval. Toda la expectación... ¿Cómo se dice? Joder, tengo una verdadera incapacidad de comunicación, ¿eh? Joder. Iremos mejorando a base de abrir plomo. Esto es una B. Buah. Un minuto de silencio. Buah, menuda tralla. La cuarta. Ahí está la cuarta. Claramente las típicas marcas de papel de Antiquities, edición clarita. Mirror Factory Nevada. Tiene el blanco, no sé si la cámara lo pilla, pero como que se ve el cartón en el que está impreso. Pasa en muy pocas ediciones, eso, no sabría decir en cuál, pero solamente en las viejas y pasa en todas, que no lo sé. Vamos a ver el puerto en B.
Estos top loaders están muy guapos. Es curioso que un top loader proteja por igual una carta como la Misra Nevada a una como un puerto. Está muy bien. Este se viene con el Puni. Vamos a ver más. ¿Qué más hay por ahí? Y bueno. Luego nos quedan los dos Ultimates. Los dos Ultimates, que creo que... Bueno, no lo sé si son, no estoy seguro, deberían. Y aquí tenemos una C, vaya por Dios. Madre mía. Bueno, es una C. Es una C, es lo que hay. Es como que A y B están bastante bien, pero luego la C es como que puede ser cualquier cosa. Es un poco... desconfortante. ¿Cómo se dice en castellano eso? En español. Como que estás vendido, ¿no? Dices, va, me pillo una A. Perfecto. Me pillo una B. Va. Pues seguramente esté guay. ¿Me pillo una C? Pues puede ser carta destruida o carta con una doblez o... No sé. Es como que meten muchos estados en la C. Y yo ya he visto tiendas que tienen solamente dos gradaciones. Nearmint y Played. Y en Played te meten todo, ¿eh? Lo cual me parece loquísimo. Bueno, como estamos en minuto 16, vamos a hacer que este vídeo sea... Creo yo que va a ser un poquito más largo. A ver, ¿cuál pesa menos? Pesan por igual. Vamos a ver qué hay aquí. A ver si no son fundas, porque como compré fundas, las Perfect Size las vi en Japón, que me salen un poquitín más baratas, un poquitín. Tampoco mucho, ¿eh? Vamos a abrirlo así. A ver, no quiere, ¿eh? Estas cajas están bastante guapas. Yo no sé si esto me lo mandó el chaval. No estoy seguro, pero tiene toda la pinta. Y si me lo ha mandado él... Sí, es que estas cajas solo me las manda él. 250 yenes la cajita esta, ¿eh? Made in China, seguramente. El rugoso este es el mismo rugoso. No sé si te has fijado alguna vez. Yo lo acabo de hacer. Este rugoso que tiene es el mismo rugoso que tienen las tapas de los yogures cuando son de aluminio. El mismo rugoso que le da esa consistencia extra. Vale, no, esto es una tienda. Entonces aquí vamos a ir más rápido porque no es plomo aleatorio. Esto es una tienda. Vaya. Aquí no hay playa. Oh my god, pero esto... Dios. Está en muy buen estado, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por la izquierda. Estas fundas que me gustan mucho, porque... las reutilizo. Son fundas anchas, funda por carta. Estas todas Nearmint. Luego hay que revisarlas. Esta no está Nearmint. Tienen pequeños tics. Estas cartas tienen un montón de problemas de imprenta. De que ves que la carta está impoluta, pero que ha sido mal cortada. Cortan mal la carta y quedan con un montón de defectos. Es un clásico. Espero que esté bien enfocado. A ver. Opa, perdón, el terremoto. Winteror. Hombre, estos encontraré algún sitio en el que jugarlos. Qué bonitos son. Raka Volver. Esfera. Resistencia. Hostias. ¿Esto de dónde es? ¡Guau! La sierpa esta. Los verdes cuestan uno más, tal vez. Bueno, ahí está, Ahí está. Y dos... Vale. Ya estoy entendiendo cosas, porque creo que no tenía los carajos estos, no los tenía. Las capas de armadillo, y veo que... Y tú también ves que en este batch de cartas han llegado muchísimas capas de armadillo. Vale, binder. Bueno, a ver si lo podemos recuperar, es un binder bastante heavy.
Vamos a poner una marca. Tengo el turborotulador japonés. Bueno, ya sabes que si quieres, meto un spoiler, meto cuña publicitaria aquí. Si te cunde plomo de este, me lo dices. Todo esto está a la venta, bueno, casi todo. Menos lo que ves que se va para el puni, que lo digo en el momento. Pues lo demás está para quien lo quiera. Está bastante potente este. Con mordisquito. Tiene mordisco, bueno. Como es un Winteror, creo que podemos darle un apaño aquí. Con humedad y presión todo se soluciona. Mi madre, hay un taco ahí de cartas para reparar que no es normal. Que no debería. Y mira, las Bloodstain me las meten en top load y las otras no. Pobre otras. ¿Quién? Qué duro ser otra y no ser la Bloodstain. Wow. Ni Armin, pero de cabeza. Ni Armin de cabeza. Qué preciosidad, chaval. Qué auténtica belleza. Y esta de aquí. ¡Oh, por favor! Por favor. Uf, madre mía. Increíbles. A ver, estas están así. Si estas están así de bien. Esta me pasa un poco como los puertos, que las quiero tener yo Jabofoil. Bueno, esta está un poquito rascada. Esta sería good. Yo la pondría como good. Está muy bien. Aquí tiene un pequeño golpe de roña. Voy a practicar lo que dijo este chaval en uno de los vídeos, que es alcohol con agua al 30%. Lo que tengo que preguntarle es si el alcohol al 30% o agua al 30%, que es lo que no sé. Y lo que no me ha quedado demasiado claro. Sí, estas son... Es igual, es good más o excellent menos. Por ahí anda. Excellent me parece demasiado espléndido darle un excelente a esto. Lo que pasa es que tiene los cantos perfectos. Tiene desgaste superficial únicamente, lo cual la hace, claro, la hace good. Si una carta está muy gastada, como los puertos que vimos antes, puede que no tenga ni un solo tick, pero la carta no está en buen estado. Las cosas como son. Bueno, esta carta la vamos a tener que ver, porque ya me está mosqueando. Compré un montonazo de ellas. ¿Será que los dragones cuestan 2 menos? No creo que sea tan noob de haber comprado un aborto así, de este calibre. Especulación indiscreta, cartaza guapísima. Es como un tutor, pero te buscas 3. Me parece la repolla. Cartaza que no ha visto el juego que se merece, creo yo. Unas cuantas musas. Me encantan las musas, creo que no han visto el juego que se merecen también. Esto es una carta bien curiosa. Sí, me volví loco y le hice way out en la tienda, le compré todas. Hay muchísimas aquí, ¿eh? Sí, no sé cuántas habrá, igual hay 30 aquí, más o menos. Esto es por 4, Sorcery. Pones tantos unos a prolines como cartas tienes en mano. Es un finisher bastante heavy, bastante heavy. Unos Dust Bowl. Vamos a echarles un ojillo. Vale, estos Days parece que son Near Mint. Este es Excellent. Estoy mirando fuera de la cámara. Si me voy de cámara te pido mis disculpas. Esto es todo... ¡Nie! Este está al canto del Averno. Tiene aquí un poquillo muy leve. Esto sería un Near Mint menos para mí. Superficial está bien. Uy, ¿qué tiene ahí? No sé lo que es. Es un Near Mint menos. Y aquí ya tenemos algunos Excellent. Madre, ¿cuántos Days pillé? Joder, chaval, así me estoy quedando. Así, con esa misma cara. Vale, esto era bastante curioso también. ¿Qué hacía esto? Estas, mis míticas raras que la leo y digo, ¡buah! Igual se puede hacer algo con ella. Y luego, claro, como pasan 2 meses, no la he jugado en mi vida. No me acuerdo. ¿Ves? Sí, es verdad. Tendría que ponerlo aquí, a la derecha. Tendría que poner ¡pop! Un pegote, explicando la carta, poniendo la carta en inglés. Aprenderé a editar vídeos, más
Temprano que tarde, aprenderé a hacerlo. Buah, absolutamente impoluto. Uf, estos valen pasta, estos valen pasta. Si alguien quiere Days, esto no es fácil de conseguir, ya lo digo ahora. Good, excellent, excellent. Sí, están bastante bien. Vamos a seguir. Vamos a poner los top loaders con los top loaders aquí detrás, allá donde tú no puedes ver. Allá, más allá de la frontera, donde se encuentra el reino en el que Mufasa no nos permite llegar. Allá hay fundas, serán de estas. Vamos a ponerlas por aquí. Tengo tantas fundas. ¿Por qué yo no las tiro? Porque no tiene sentido tirarlas para que luego compre más de las mismas. Eso sería extremadamente estúpido. Para el medio ambiente y para mi bolsillo. Entonces vamos a hacer un 2x1, como a mí me gusta. El 2x1 te lleva a la victoria. Habitualmente. No siempre. Uf, uy, que brilla ahí. ¿Qué es lo que brilla? Uf, hay dos cosas que brillan. Vale, es un poco mierdento. Ahí hay más, entonces vamos a abrirlos. Uah, muy bien. Aquí hay mucho. Uf, uno de estos. Complicadetes, ¿eh? Y estas igual. Aquí creo que hay dos. Nice, gustoso. Los rituales, que estos sí que había unos cuantos. Estos hay. Oh, más de estos. Más Wasteland. Los Wasteland tengo que parar un poco. Powder que. Bien, cosillas. Cosillas guapas, qué bien. En fundas a estrenar, me encanta cuando mandan fundas a estrenar. Y todas en funda, casi individualmente, me encanta. Bueno, lo que decía, ahora voy a tirarme un poco del moco, ¿vale? Tengo aquí algunas cartas. Algunas cartitas. Y por aquí tenía Wasteland. Entonces, quiero que entiendas el motivo. Te lo digo porque sé que me lo has preguntado y sé que te interesa. El motivo por el que no voy a comprar más Wasteland. ¿Ves esto de aquí? Todo esto de aquí son Wasteland. Ponerlo así. Entonces, primero que voy a listar. Estas no están listadas. Aquí no sé cuántas me he metido. Vale, aquí tenemos 3. Los Wasteland estos ya los voy a separar porque esto lo tengo que listar todo. Es una aberración. Aquí sé que se me fue la pinza, pero de forma estratosférica. Es decir, hay ahí 3 Wasteland, acaban de llegar 2 aquí. No, es que se me va la olla, se me está yendo la olla. 2 ahí y aquí tenemos... Vale, estos son los que han pillado. Vale, que me marcó, perfecto. Bueno, hay unos cuantos, ¿no? O sea, ponme básicas porque si no... te reviento. Vale, tengo que leer las anotaciones y toda la movida, no sé qué es lo que está pasando ahí. Un saludo, Guille, tío. Gracias por tu apoyo. Eso por ahí. Y estos son para el Johnny. Estos se van para allá. Por ahí. Y estos los queríamos ver porque son preciosos. No sé si realmente se podrán llegar a jugar en algún momento. Si fuesen por uno... Decreto de justicia y... Pero con 3 soldaditos o con 2 soldaditos y un cónclave. No lo sé. Tengo 3 en mi colección, voy a separar el cuarto. Y seguimos viendo. Vale, aquí queda un taquito. Un taquito muy bonito. Mal about face. Carta chechena. Cambia fuerza por resistencia. Y te pego de 3x4, 2x4, 12, 6, 24, sí, se va de 5 y te pega de 21 con los fuckers estos de descartar. La tribu incansable. Attunement, nice, esto le va a cundir. Uno que yo me sé. Stroke of Genius, ahí tengo una duda. No sé si Stroke of Genius Foil Judge o Japo Saga de Urza. No sé. ¿A ti qué te mola más? Yo tengo un dilema enorme. Me encanta el foil, me encanta el Japo. Establecí prioridad primera a Japo, pero es que...
Oh, bien, de estos no tenía, grandioso. Y los sneak attack tampoco. Bicho curioso, atención. Atención con este bicho, me mola mucho. Por 2, 2-4 eco. Me parece buenísimo este bicho. Buenísimo. Esto se lo calzas a una goblin si le haces un hijo, literalmente. Luego vale, sí, te tapeas, lo que quieras. Pero el pavo le tiras de freno de mano de la hostia. Y esta no me acuerdo qué hacía. Encantamiento. Era algo relacionado con el maná. A mí el tío creando cucumbers tiene que ser con el maná, pero seguro además. Y aquí hay unas cuantas, ¿eh? No sé si se distingue si hay una de cada o si hay varias en cada hueco. En el vídeo no lo sé. Yo como las estoy tocando, se ve que hay más, ¿no? En cada sobrecito. Y pasa con muchas de ellas. Lo que pasa es que las estoy pasando así porque no quería quedarme por encima del tiempo de vídeo. Media hora ya me parece bastante tiempo. Para estar abriendo plomo, sé que puede llegar a saturar, estar de una forma tan obscena. Abriendo y abriendo, ¿no? Pues tengo aquí unas pilas. Mira, te las voy a enseñar. Ya que has llegado al final, es un poco el premio por haber llegado al final. Que me gusta que estéis ahí con todas. Para las buenas y para las malas. Entonces voy a soltar esto. Igual hay un pequeño quiebro. Igual tiembla todo. Pero quiero que veas el chumbo que hay por aquí. Aquí hay chumbo, ¿vale? Esto tiene profundidad. Esto tiene altura, ¿vale? Esto tiene bastante altura. Y esto tiene mucha más altura. Aquí si respiro fuerte se derrumba todo. Es decir, y chumbo, esto es lo que se va para Papuni. Te lo voy a enseñar. Esto lo vimos ahora. Uf. El chumbo ahí. Papuni para revisar todo. Ahí, tralla, círculo rojo. Mira para ahí, chaval. Cuidadito con esto, cuidadito con esto de aquí. Near mint. Está near mint casi. Está de meter en PSA. Pero yo como los PSA los rompo, pues nada. Bueno, y una curiosidad más. No, la curiosidad la vamos a dejar para el siguiente vídeo mejor. Bueno, vamos a acercar que estoy en pantalón corto. No queremos obscenidades en el vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Espero que te haya molado. Volveremos a vernos pronto, ya verás como sí. Un saludo y gracias. Chao, chao.